Obvio que el tema obligado es la resurrección de Cristo, y ahí iremos a meditar. Solo quiero orientarles hacia dónde vamos en esta mañana. Quiero hablarles un poquito del ministerio de Cristo después de que Él resucitó. Ese va a ser el enfoque principal, porque revisando varios pasajes relacionados con la resurrección del Señor, creo que todos hemos encontrado eso, de un ministerio bien amplio del Señor, previo a ir a la cruz y después de la cruz, después de haber resucitado. Casi los últimos días, horas, las dedicó a sus discípulos y el tiempo posterior a su resurrección. El Señor lo enfocó, lo dedicó a sus discípulos. Si ustedes leen los evangelios van a encontrar que en todos esos 3 años y medio aproximadamente, Él se dedicó a predicar las buenas nuevas, el reino de Dios se ha acercado, a sanar, a ayudar, a estar con la gente y hacer un sinfín de cosas. Pero el final de su ministerio y después de haber resucitado, lo enfoca directamente con sus discípulos y veremos un poquito del por qué. Veamos algo de lo previo a ir a la cruz. Vamos a San Juan, en el Evangelio según San Juan estaremos esta mañana, enfocados principalmente. En San Juan capítulo 13 hasta el 17 vamos a encontrar un largo sermón del Señor, una larga enseñanza del Señor dirigida a sus discípulos. En San Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 van a encontrar ustedes en su Biblia, encuentran en sus Biblias, lo que se conoce como el sermón del aposento alto, o la enseñanza del aposento alto, o las palabras del Señor ahí en el aposento alto con sus discípulos. Y solo quiero mencionar lo central, lo principal. Por ejemplo, en capítulo 13, el Señor, antes de ir a la cruz, anima a sus discípulos a servir. Noten lo que dice San Juan, capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego va a hacer ese acto que se recuerda tanto, de lavar los pies de sus discípulos. Están ahí en un aposento, van a celebrar la cena, ahí el Señor con sus discípulos. En toda casa judía, el anfitrión preparaba a alguien, o había una de las personas que servía en la casa de ese anfitrión, que lavaba los pies de todas las personas que entraban a ese lugar, al lugar donde fuera, cualquier casa ahí. Lo primero era pasar para lavar los pies, ¿ya? El aposento alto no había un anfitrión, por así decirlo. El Señor es el anfitrión por excelencia ahí. Pero era obvio que se necesitaba que alguien en la costumbre judía lavara ¿qué? Los pies de los discípulos, de los demás, de los que estaban ahí. Nadie lo hizo. Entonces el Señor ¿qué hace? Toma un lebrillo, un recipiente ahí, se ciñe la toalla, por así decirlo, y empieza ¿qué? ¿Y quién salta? Pedrito, tú no me vas a ¿qué? No me vas a lavar los pies, obvio no por negarse a eso, sino sencillamente yo no merezco, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Y el Señor tiene que reprenderlo. Pero lo que el Señor quería dar más que un simple lavar los pies de sus discípulos y hacer las veces de esclavo ahí en ese lugar, ya, lo que quiere dar es una lección. La lección importante que hemos de estar dispuestos a ¿qué? A servir, por así decirlo, a ceñirnos ¿qué? La toalla para servir a los demás. Todos esperamos ser ¿qué? Servidos en la vida. Yo les he compartido un pensamiento que me fascina, que lo escuché hace años, que dice así: soñaba que la vida era gozar. Desperté y descubrí que la vida es servir. Serví y descubrí que servir es gozar. ¿Quiere gozar la vida?
dedique esa vida. ¿A qué? A servir a los demás. Les repito el pensamiento. Soñaba que la vida era gozar. Desperté y descubrí que la vida es ¿qué? Servir. Servir. Descubrí que la vida es ¿qué? Que servir es gozar. Si quieren gozar la vida, sirvamos especialmente al Señor. Capítulo 13. La enseñanza es sobre o acerca de el servicio. Ahora recuerden que está preparándoles para ir a la cruz. El Señor a sus discípulos y dedica este largo discurso, este largo sermón ahí a sus discípulos. En el capítulo 14 lo que va a hacer el Señor en segundo lugar es darles palabras de aliento. No va a ser tan fácil separarse de Él. Han estado con Él 3 años y medio, han comido con Él, han visto milagros. Ellos se han hecho la ilusión, algunos de ellos, que Él va a establecer su reino y que ellos van a ser personas muy importantes, que esto y que lo otro. Pero la realidad, les dice el Señor, es que voy camino a la cruz. Y ahora va a alentarlos. Miren cómo comienza capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre sigue el discurso ahí. Pero lo que está diciéndoles aquí el Señor, no se espanten, no se vayan a espantar, no se vayan a asustar en demasía. Yo voy a ir al Calvario, pero no se turbe vuestro corazón. Si creen en mí, crean también en el Padre, y esto es necesario ir a la cruz. Entonces va a dedicar capítulo 14, que la división que se hace de capítulo 14, porque es un solo discurso, ahí va a darles palabras de aliento. Y no solo eso, más adelante va a decirles que les va a enviar otro consolador. Miren lo que dice capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro a propósito, como han escuchado tal vez sin fin de veces ustedes, otro igual, otro que va a venir para consolarles, para que esté con vosotros, no solo 3 años y medio, esté con vosotros para siempre. La experiencia será traumática como lo será para cualquier ser humano, separarse de un ser tan querido, tan especial, de su maestro, de el Mesías, que ellos ahora han también conocido, y les dice, voy a partir, pero les mandaré otro, el Padre enviará el otro ¿qué? Consolador. Les anima entonces en capítulo 13 a servir. Capítulo 14 les da palabras de aliento, ¿ya? Capítulo 15, otra vez en la división que se hace en las Biblias, en capítulo 15, lo que el Señor va a hablarles es de la importancia de ser reproductivos, es decir, de reproducirse, de llevar fruto para la gloria de Dios. Y ahí es donde viene la famosa, parábola ahí de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? Labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Y esta será la temática de capítulo 15. Y para llevar fruto es necesario permanecer, es necesario limpieza, es necesario disposición de ser usados por Él, por el Señor. En este discurso tan largo, entonces, les anima a siempre estar dispuestos a servir, les da palabras de consuelo y ahora les reta, ojalá que ustedes puedan ser siempre productivos, que puedan llevar fruto para la gloria de Dios. Capítulo 16, si ustedes lo leen despacio, de lo que va a hablarles el Señor a ellos en capítulo 16 es, yo me voy, pero voy a protegerles a ustedes. Estas cosas dice en capítulo 16, os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero más adelante dice, ya les dije en el versículo
4 ahí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y sigue el relato bíblico, hablando especialmente en capítulo 16. No importa lo que venga, van a ser perseguidos, van a tener luchas y todo eso, pero yo les voy a ¿qué? A proteger, ¿ya? O el Espíritu de Dios que estará con ustedes les protegerá también. ¿Qué discurso más lindo? Primero, les anima a estar dispuestos siempre a servir. En segundo lugar, les habla de el consuelo que Él va a dar, que no se turbe su corazón. Luego les anima a ser productivos, a dar fruto. Y más adelante les dice, yo voy a protegerles de cualquier embate del enemigo. Capítulo 16. Y en capítulo 17 está lo más bello todavía de su mensaje. Va a rematar, por así decirlo, va a concluir ese sermón ahí, que esa plática con ellos, está hablando con sus discípulos ahí en el aposento alto. Y dice, permítame, voy a orar por ustedes. Capítulo 17, una de las oraciones más bellas, la oración intercesora, sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Dice una cosa, dice una cantidad de cosas. Primero pide que, miren lo que dice capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna, y sigue hablando, versículo 4 ahora dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora, este es un versículo que deben subrayar en su Biblia, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo ¿qué? Fuese. Nosotros centramos todo en estos días especialmente en el hombre. La obra de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y toda la gloria de la resurrección. Pero Cristo siempre se ha glorificado. Desde la eternidad pasada se iba a glorificar a través de toda la obra del Calvario y seguirá glorificándose por siempre jamás. ¿Ya? Entonces no es un asunto solo de centrar la atención en el ser humano como nosotros lo hacemos muchas veces. El Señor se ha glorificado y siempre se va a glorificar. ¿Ya? Y les voy a decir algo más, ya que estamos en ese contexto de salvación de la obra de Cristo en el Calvario. ¿Saben qué dice un proverbio bíblico que todavía me inquieta en Proverbios? Dice que el Señor se glorificará aún en la perdición de los impíos. Pero no me pregunten nada ahorita porque no se los puedo explicar. ¿Ya? ¿Cómo es que Él se va a glorificar aún en la perdición de qué? De los impíos. ¿Ya? Está en Proverbios. Pero en su oración tan linda, el Señor dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos ¿qué? Son. Una de las primeras cosas que el Señor va a decir en su oración sumo sacerdotal es, yo te ruego por ellos. ¿Del mundo qué? Tú me los distes. Ahora, una cosa bien importante que va a decir más adelante, ahí quiero que estén ¿dónde? En el mundo. El Señor nos llamó ¿de dónde, hermanos? Del mundo. ¿Y a dónde quiere que estemos? ¿Ah? Ahí que estemos, no viviendo como el mundo, eso es obvio, pero que ahí es donde debemos de estar. Alguna otra vez ya les he mencionado cuánto no quisiéramos tener la colonia de los evangélicos o el condominio de los evangélicos y la tienda Jireh y el supermercado El Shaddai, esto y que lo otro, y todos ahí juntitos, ¿eh? ¿No les gustaría que hiciéramos condominio El Camino? Iglesia El Camino, digamos, ¿verdad? Para que ahí estemos todos, y ahí no se perdería nada,
ahí podría dormir uno con las puertas abiertas, ahí nadie se pelearía porque todos son del camino, pues. ¿Ah? No, el Señor nos llamó para que estemos ¿dónde? ¿Ah? En la limonada, en la zona 12 de la capital, ahí en el mezquital, aquí, allá, ahí quiere que estemos. ¿Para qué? Para hacer luz, ojalá, para hacer sal en medio de una sociedad tan necesitada de oír de este Cristo resucitado. Y mire, pero lo que va a seguir diciendo el Señor en esa oración, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué oración más profunda la del Señor. Más adelante todavía dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Ok, está hablando, diciendo el Señor, mire, ese mundo en el cual ustedes van a vivir, ¿qué? No va a estar feliz con ustedes. Ese mundo los va a ¿qué? Más bien a aborrecer. A saber por qué nos asustamos tanto cuando alguien nos hace una mala cara solo por ser creyentes. Este mundo, dice el Señor, los va a aborrecer, no los quiere en medio de ellos. Yo recuerdo en la universidad cuando estaba mi grupito ahí hablando ciertas cositas que yo no debía de oír, dice, aguas, ahí viene Roberto, decía. Entonces, gracias a Dios que me respetaba y que yo podía aprovechar varias cosas para hablar con ellos. Pero note lo que dice el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde ¿de qué? Del mal. Ahí estarán, de ahí me los diste, ahí quiero que estén, pero guárdalos ¿de qué? Del mal, y no solo es guardar del mal ahí de la corrupción que esto, guárdalos del maligno, porque el maligno va a atacarlos. Y algo más todavía, el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ahora viene un reto mayor todavía. Como tú me enviaste al mundo, 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a qué? Al mundo. Y aquí hay para un mensaje de misiones ahí. Como tú me enviaste al mundo, ¿y cómo lo envió el Padre? Al Hijo. Ahí tendríamos que entrar en algunos detalles, pero así yo os ¿qué? Envío al mundo. Recuerden entonces, capítulo 13, ¿qué? ¿De qué habla? De San Juan. Del servicio. Capítulo 14, palabras de aliento. Capítulo 15, la necesidad de llevar ¿qué? Fruto. Capítulo 16, la promesa de protegerles, y 17, ora por ellos. Jesús no se ilusionó, pero nosotros diríamos, hombre, estos están listos ¿para qué? Para experimentar lo peor, la partida del Señor. Ya ellos están listos, porque mire cuánto les habló Él después de haber estado con ellos largo rato. Y cualquiera pensaría, por duro que sea, estos van a estar ¿qué? Preparados. Ok, ¿qué sigue? Pues todo el asunto del arresto del Señor, la muerte en la cruz del Calvario. Y ahí se dan una cantidad de cosas, de situaciones, eventos, hasta el punto de que ustedes lo saben perfectamente bien, entre los discípulos. ¿Qué se da? No de Pedro solamente. Pobre Pedro, nosotros le echamos tierra al pobrecito, ¿verdad? Pero el grupo entero. Ahí se escandalizaron. Claro que fue el Pedrito, que como en todo también metió la pata. Pues, ¿negando a quién? Todos estos te pueden negar, pero yo ¿qué? Yo sí que no. Y fue el primero. ¿Ya? Por eso es que en esta mañana yo quería usar algunos minutos para animarles a ver ese ministerio del Señor después de haber resucitado. Que no pierdan de vista, trata de prepararlos para su muerte. Durante todo el arresto y crucifixión y todo eso, un montón de eventos,
Pero ahora va a venir un proceso largo del Señor, largo porque usó todo el tiempo antes de ascender a los cielos para confirmar a sus discípulos, ¿ya? El Señor sabía del valor de eso, ahora de la confirmación, que lo iban a negar y todo lo demás Él lo sabía, así es Dios. Pero ahora entonces los agarra y va a confirmar varias cosas. Decíamos hace un momento que después de todo lo que Él les había dicho, lo que habían visto, quizás iban a estar medianamente preparados, pero no estaban para nada preparados. Por ejemplo, vamos a capítulo 20, ya uno de los pasajes que nos habla de la resurrección. Mire lo que dice. Ahora vamos a hablar un poco más allá de simplemente el grupo de los 11, porque ya Judas no está, se ahorcó. A propósito, es un caso de suicidio interesante, como una persona, no solo en el caso por haber hecho lo que él hizo y todo lo demás, pero cómo una persona puede llegar al suicidio, pero no es el tema ahora. Miren lo que dice en capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. Fíjense bien, ella no va con la expectativa de ver si Cristo ¿qué? Ha resucitado. No, ella simplemente va a una visita a ver cómo está todo y a ungir al Señor ahí en el sepulcro, aunque no podía hacerlo porque tenía una enorme piedra ahí. Y ves que la piedra había sido quitada, ¿verdad?, del sepulcro. Ahora, es un detalle interesante, vio quitada la piedra del sepulcro, como arrancada, ahí no es que alguien la forzó, por así decirlo, sino sencillamente la agarró y la quitó. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, y ese otro discípulo es Juan, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, fíjense bien, todo lo que el Señor les había dicho, que él iba a morir, pero iba a resucitar, y miren lo que le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde qué. Uno dice, como dicen los maestros, me dan ganas ahí antes, en los que se podía hacer en la escuela, ¿verdad? Me dan ganas de coscorronearlos por tan duros que son de mente. Todavía ella está pensando que ¿qué? Que se han robado el cuerpo del Señor. Y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí solo es un aspecto jocoso que dicen, Pedro era el más viejo, Juan el más joven, llega más rápido al sepulcro y se queda atrás un poquito Pedro. Me tocó subir el volcán de Santa Ana, no el Acatenango, ni que me paguen, ¿verdad? No, el de Santa Ana en El Salvador, que es alto también. Pero mi nieto iba adelante, porque el reto era que el abuelo y el nieto iban a subir el volcán, ¿verdad? Y el abuelo quería ponerse a la par del nieto de 17 años, ¿verdad? Pero el nieto ya casi arriba esperándome y por mitad de camino el abuelo ahí, ¿verdad? Es el cuadro aquí en parte del otro más joven llegando rápidamente, pero miren lo que dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué? No entró. Esos son detallitos que parecen insignificantes, pero luego dice, llegó Simón Pedro tras él y entró. ¿Tenía que ser quién? Nadie lo detenía, ¿verdad? Entró, dice el pasaje ahí, y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza. Y sigue el relato bíblico. Uno diría, hombre, ¿qué más quieren estos discípulos y estos seguidores del Señor? Ay, ¿qué más quieren? Ya tienen pruebas de qué. De la resurrección. Más adelante se habla de Tomás.
Fíjense bien, las mujeres todavía creyendo que él está en la tumba o que se lo habían robado. Pedro y Juan ven la tumba vacía y todavía no se convencen que él ha resucitado. Más adelante lo vamos a ver eso. Y ahora, otro caso interesante, el de el famoso Tomás. Miren lo que dice capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque ya había habido una aparición del Señor. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo él? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué interesantes. Sí que eran duros estos. Recuerden, 3 años de preparación. Un largo discurso para explicarles todo y decir lo que esperaba de ellos. Todo lo que vieron en la crucifixión. Y ahora, ya con pruebas de la resurrección, todavía hay uno. Decía un maestro del seminario, Guillermo McKernan, siempre hay uno. Siempre hay uno. Tomás, ¿verdad? Que dice, si yo no tengo evidencia física. Ahora, es interesante cómo el Señor permite todo esto, porque también se ha dicho en los relatos del Evangelio que algunos pensaban que miraban ¿qué? Cuando vieron al Señor ya resucitado. Que miraban un fantasma, un espanto, como diríamos hoy día. Y Él les va a dar ahora evidencias. Qué bueno que se le ocurrió, no se le ocurrió a Tomás, pero que Tomás sí tuvo sus cosas ahí, para que, mire, meta ¿qué? Su dedo. El Cristo está vivo. ¿Ya? Ahora, el relato que quiero que concluyamos, porque los tamales se enfrían, es el ministerio del Señor. Fíjense bien, si usted quiere tomarlo, podría tener una serie de mensajes sobre cómo restauró a las Marías, cómo restauró a Tomás, cómo restauró a todos los demás, pero a mí me interesa la restauración de Pedro, porque a veces creo que es el personaje que me identifico un poco más. El Roberto que también, ¿qué? A veces es demasiado impulsivo, a veces también mete la pata. Miren lo que dice capítulo 21, versos 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, el Señor se les aparece en capítulo 21, ahí en los versículos finales, por ejemplo, en el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. 3 veces ya se les ha aparecido, dice el relato bíblico. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, y esta es una pregunta penetrante, usted la puede leer como una simple pregunta, ¿me amas más que estos? La pregunta del Señor a Pedro, ¿recuerdan cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Ubiquémonos ahora con el hermanito Pedro. El Pedro que le ha negado, el Pedro que se ha portado de lo peor, de un creyente como un creyente de los últimos ahí. Ahora el Señor lo agarra a él, es decir, se dirige a él, ahí están los demás, pero se dirige directamente a él y le hace ¿qué? La pregunta, ¿me amas? ¿Saben ustedes una cosa que le está diciendo? ¿Me amas con amor profundo, el amor ágape? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Ahora, a propósito, antes de ir más adelante, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo ¿a quién? Simón Pedro. Aún lo remite un poco atrás a su inicio. ¿Quién era Simón, el hijo de qué? De Jonás, ¿ya?
Simón, hijo de Jonás. Pero ahora le dice, Simón, recuérdate de dónde te traigo. ¿Ya? ¿Y qué le va a hacer? Esta pregunta penetrante, como les digo. ¿Cómo responde? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa frase siempre ha tenido una diversidad de interpretaciones. ¿Me ama más que estos? Está hablando, algunos piensan, de los peces, porque habían hecho una pesca y redes, esto y que lo otro. ¿Me amas más que tu oficio, por así decirlo? ¿Me amas más que eso? Algunos otros piensan, y tal vez es la mejor interpretación, ¿me amas más que estos, es decir, los otros discípulos que están ahí? ¿Me amas más que estos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Póngale atención a la respuesta de Pedro. ¿Qué le dice? Tú sabes que qué. Pero aquí hay un juego de palabras y de verbos y todo eso. Tú sabes, Señor, porque Pedro solo se anima a dar una respuesta. Tú sabes que te quiero. Por eso Jesús va a insistir, ¿me amas? No estaba queriendo escuchar solo de Pedro, te quiero, Señor. Fileos, amor filial, amor de familia, amor entre hermanos, que esto y que lo otro. Jesús va más allá y quiere animarle a Pedro y no está torturándolo, pero está queriendo una respuesta. ¿Me amas? Y sí, ¿me amas? Entonces, ¿qué? Todavía apacienta, el Señor le dice, ¿apacienta qué? Mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez la pregunta es la penetrante, la misma, no ha cambiado. Tal vez Jesús quiso decirle, Pedro, no te estoy preguntando si me quieres, te estoy preguntando que qué, que si me amas. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Respondió, sí, Señor. Ya me lo imagino al pobrecito, hasta con la cabeza agachadita. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Ahora viene el quebrantamiento de Pedro. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Todavía diríamos aquí, el Señor le gustaba torturar a la gente, ¿verdad? Porque sí haber sido una tortura para el pobre Pedro, que la tercera vez, porque vienen pensamientos a su mente, antes que cante el gallo, ¿me habrás negado qué? 3 veces y 3 veces. Ay, no, ya no puedo más, dice Pedro. ¿Y qué dice? Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque el Señor insiste en su pregunta, en parte, por supuesto, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes que todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta ¿qué? Mis ovejas. Ahora está quebrantado el hombre y dice, bueno, ¿sabes hasta dónde llega qué? No te puedo andar con cuentos, casacas, como dicen ustedes, ustedes los guatemaltecos. No te puedo andar con cuentos, Señor. Tú sabes hasta dónde llega mi amor por ti y que no es un amor tan grande en este momento. Ahora, pero recuerden que el Señor lo que quiere es ¿qué? No es torturar a Pedro, es levantarlo. Públicamente niega al Señor. El Señor pudo decir a Pedro, mira, necesitamos una sesión de hablar, ¿ya? Quiero que tú me expliques qué fue lo que pasó. Ven a mi oficina y vamos a qué. Públicamente ha negado al Señor, públicamente el Señor está ¿qué? Restaurando a Pedro. Y ustedes saben todo lo que más tarde llega a ser el apóstol Pedro. El hombre que Dios va a usar en una buena parte, Pedro y más tarde Pablo, para revolucionar este mundo. Y aquí estamos, ¿saben por qué? Por la obra de Jesús en el Calvario, pero la preparación, la restauración de este grupo de hombres que más tarde serían los encargados de llevar adelante la obra de redención, anunciar al mundo al Cristo resucitado. Ahora, miren lo que sigue diciendo en el versículo 18. De cierto te digo,
Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pero todavía, miren, verso 20, volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, fíjense bien, todavía, Pedro sí que, ¿qué Pedro? ¿Verdad? Uno diría, ahora sí ya. ¿Ah? Siempre chute, siempre metido el pobre, ¿verdad? ¿Y qué de este? ¿Ah? ¿Y qué de este? Está hablando refiriéndose a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Porque esa es ahí no se traduce así, ¿verdad? ¿Qué te importa a ti? ¿Ah? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Mire qué malas interpretaciones que las hay hasta el día de hoy. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si yo quiero que él quede, quedará. Pero no está diciendo que él no va a morir. Pero esa es la interpretación que aún algunos en aquel momento estaban haciendo de las palabras de Jesús. Podríamos seguir repasando casos, cómo el Señor restauró a sus discípulos de manera particular. Mira, hay otro de los relatos bíblicos de la resurrección que a mí me fascinan. Y es el relato de los dos discípulos que iban camino ¿a dónde? A Emaús. Estuvieron aquí, oyeron de la noticia de que habían encontrado la tumba vacía, pero aún así no se quedaron ahí para celebrar, sino que desconsolados se fueron a su tierra, a Emaús. Estos no eran de los 12, eran del grupo de seguidores del Señor, pero no eran de los 12. ¿Qué hace el Señor cuando ellos van en el camino a Emaús? Se acerca a ellos y les hace una pregunta de las sencillitas de la vida. Que son estas, porque ellos iban bla, 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 bla de lo que había acontecido y por aquí que por allá. ¿Qué son las pláticas que tienen entre ustedes? El Señor, saben que eso les servirá mucho a los padres, pero ese es el tipo de preguntas abiertas. ¿De qué están hablando? Qué interesante su plática. Cuando los vean a los chicos ahí, ay, hijito lindo, ¿de qué es que están hablando ustedes tan animadamente? O tan tristemente. ¿Y qué dijeron los discípulos de Emaús al Señor? Le dieron una buena regañadita. ¿Eres tú el único que no sabe las cosas que han acontecido? Es decir, lo que le quisieron decir en pocas palabras, eres un desinformado. ¿Qué es lo que la gente le dice hoy a uno de los pobres viejos, verdad? Usted no sabe esta aplicación. Eso es lo que le dicen a uno de los chicos de hoy día, ¿verdad? Ahora, el Señor les hace otra preguntita. Padres, aprendamos todos a hacer preguntas. ¿Qué cosas? Les dice el Señor. Pues de Jesús Nazareno, que fue que le traen y los profetas ya lo habían dicho. Y ahí es donde uno diría, ¿y por qué no creyeron? ¿En el cumplimiento de qué? Pero el Señor les da oportunidad para que ellos se destapen, por así decirlo. O dicho en palabras técnicas, hagan catarsis. Porque ellos dicen, y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y eso y lo otro. Y entonces hablan de su esperanza mesiánica y por aquí que por allá. Y Jesús los voltea a verle. ¿Y qué les dice? Ahí sí también el Señor no anduvo con cuentos. Insensatos. La palabra insensatos ahí, que cuando la lean en su Biblia, esa no es una palabra adornadita. Torpes. No tienen ni 2 dedos de frente.
¿Es eso le quiero decir? Ay, con cariño, ¿verdad? ¿Ah? Porque eso sí hay que aprender en la vida también. ¿Ah? Bromeábamos con un amigo, ustedes saben cómo se dice camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Cómo se dice filosóficamente eso? ¿Ah? No se lo digo, ahí me preguntan en el café. ¿Ah? Ok, el Señor restaura a aquellos hombres también en el camino a Emaús. Más adelante ellos dicen, y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba de esto y todo lo demás. ¿Cómo tuvo que trabajar de duro el Señor con estos discípulos, con sus seguidores, antes y después de haber resucitado? Dichosamente con nosotros no ha tenido que trabajar mucho, ¿verdad? ¿Ah? Hermanos, somos bien pareciditos. Los Tomases no vinieron hoy. ¿Para qué ir a hablar de la resurrección? Desde seguro de eso van a hablar por ahí. ¿Ah? Yo quiero ¿qué? Pruebas. Los Tomases no vinieron. ¿Ah? ¿Pero qué me dicen de las Marías? Otro montón de Marías se quedaron. No. ¿Ah? ¿Pero qué me dicen de Pedrito? Y el Pedrito sí está aquí. Ah, no. Pedrito sí está aquí, representado por el pastor. Es a este en que el Señor, en alguna forma, por así decirlo, tomarlo de la mano para restaurarlo. Pero sí hay algo fascinante para mí. En esa restauración de este discípulo y de los demás también, es como el Señor, por así decirlo, baja hasta donde ellos están, en su nivel de desánimo, en su nivel de incredulidad, en su nivel de no creer las Escrituras, no apropiarse del mensaje de las Escrituras. Ahí donde están ellos, desanimados, desalentados, frustrados, amargados tal vez, ahí el Señor baja hasta donde ellos y los toma de la mano y ¿qué? Los levanta. Los levanta. ¿Y los levanta para qué? No para que siga siendo el mismo Pedrito que mete la pata cada paso que da, sino lo levanta para que él pueda ir adelante y comunicar el glorioso mensaje del Cristo que el cobarde de Pedro lo encontramos en Hechos 2, diciéndole a los judíos y a las autoridades y todo lo demás, ustedes fueron los que ¿qué? ¿Ah? Los que mataron, crucificaron al Hijo de Dios, pero Él le ha levantado de los muertos. Hermanos, pienso, ¿cuánto faltará de la obra de Dios en mi vida? Por eso es que les he compartido aquel pensamiento tan bonito que yo vi en una calcomanía y en un vehículo que dice, tenga paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra en mí. El Señor sigue trabajando en mi vida, no solo para que yo sea un creyente mejor que esto y que el otro, sino también para que, viviendo la vida cristiana, pueda proclamar la gloriosa verdad que Cristo ¿qué? Ha resucitado, que vive, y no solo vive, sino quiere transformar vidas, quiere levantarnos no importa dónde estemos, en la postración del desánimo, del desaliento, del pecado, ahí el Señor quiere tomarnos la mano, levantarnos y ayudarnos a vivir la vida, de veras la vida gloriosa de la resurrección. Que el Señor nos ayude, hermanos. Piensen esta misma mañana, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Y tal vez la pregunta es directa para nosotros también como lo fue para Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas al grado de levantarte a las 5 para venir a las 6? ¿Qué sacrificio pensamos, verdad? ¿Ah? Como decía mi querido maestro, yo no fui sacristán para no madrugar, decía el doctor Núñez, ¿verdad? ¿Ah? Pero lo pensamos como un sacrificio. Ay, hermano, los otros no vinieron porque yo sí vine y tuve que sacrificarme que esto y que lo... Nah, hermanos. ¿Ah? Lo que decía Julio, los hermanos de Tectitán no viven aún ni siquiera muchos ahí en el pueblo, ¿verdad? Caminan distancias para poder venir a adorar al Señor. ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más aún que tu familia? Porque a veces hay otro montón de amores en nuestras vidas, que podríamos mencionarlos todas las mañanas, ese montón de amores que hay en nuestras vidas. Ojalá que mi amor por el Señor esté por encima de qué?
de cualquier otro amor. Y a propósito, no solo amor, sino cualquier ídolo en nuestras vidas. Me interesa mucho, me llama mucho la atención en la carta primera de Juan, cuando al final termina la primera carta Juan diciendo, hijitos, cuidado de los ídolos. Y ha escrito a creyentes o escribe a creyentes de cómo demostrar la vida nueva en Cristo y todo lo demás. Y al final dice, cuidado de qué? De los ídolos, porque hay muchos ídolos en nuestras vidas. Hablando de Semana Santa, la playa, la visita, no, está bien, yo fui también a la visita de la familia. Pero hay otro montón de cosas que llaman nuestra atención. Y si me amas, yo espero que seas productivo. Yo espero que tú puedas llevar el fruto deseado en tu vida, el fruto que yo espero ver en ti. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, aquí estamos no solo para celebrar un acontecimiento, el hecho de que tú resucitaste de los muertos, sino más bien el hecho de que tú vives, y vives para transformar vidas. Vives, Señor, para ayudarnos en nuestra vida a ir adelante, de servirte, de amarte, de, Señor, poder proclamar esa gloriosa verdad de que tú has resucitado. Permite que este mismo día no pase sin que nosotros hayamos hablado con alguien de ese glorioso evento. No queremos salir o ir por la vida siempre cabizbajos como aquellos discípulos en el camino a Emaús. No queremos estar como Tomás siempre llenos de dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. No queremos estar simplemente buscándote entre los muertos cuando tú vives como aquellas mujeres. Queremos vivir la gloriosa vida de la resurrección y ayúdanos a hacerlo hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Pero no nos quedemos solo contemplando eso en nuestras propias vidas y apropiándonos de toda esa gloriosa verdad, sino que podamos compartirla en el diario vivir. Será una semana de regresar tal vez más cansados de lo que salimos, pero rogamos, oh Dios, que sea una semana de aprovecharla al máximo para hacer lo que tú esperas ver en nuestras vidas. Y si alguno de nosotros no puede todavía responder a la pregunta, ¿me amas?, con toda certeza, quisiéramos que sigas trabajando en nuestros corazones hasta que pudiéramos de veras decirte, sí, te amamos, y te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, que nuestro amor hacia ti pueda crecer día a día. Sabemos que tú nos amas. La parte nuestra, la que necesitas seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos por todo en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga.